Muy buenos días, feliz sábado. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana, principalmente porque es el Día del Señor, porque tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios y me da mucho gusto ver que la iglesia está llena. Me alegra mucho. Y ver que hay muchos niños y jóvenes. Entonces agradecemos a Dios y a los padres que han hecho el esfuerzo para que sus hijos puedan crecer en estatura y en sabiduría, así como nuestro Salvador Jesús. Quiero que para aprovechar el tiempo, inclinemos el rostro para orar. Que sea Dios quien nos guíe. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, una vez más venimos ante ti, reconociendo que tú eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria. Te quiero pedir, oh Señor, que en estos momentos no sean palabras humanas presentadas, sino que sea tu palabra que permanece para siempre. Que nuestra vida pueda estar escondida con Cristo en ti y que podamos comprender todo aquello que vamos a ver en tu palabra. Pon palabras en mi boca de lo alto, oh Señor, para que el mensaje pueda ser presentado con claridad, de tal forma que incluso los niños que están presentes puedan comprender y tomar decisiones para ti. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por lo general suelo pedir una serie de favores. Conforme pasa el tiempo los reduzco más y soy más sencillo en esos favores. El primer favor es que utilicemos la palabra de Dios. Amén. Es el primer favor, el pilar. Cada vez que se presenta la palabra de Dios, si lo que estudiamos es la palabra de Dios, el mensaje debería salir de la palabra de Dios. Entonces, es irónico hablar sin la palabra de Dios si estamos presentando la palabra de Dios. Es imposible. Entonces, lo que les voy a pedir es que utilicemos la palabra de Dios y que sea esta la que nos guíe. Y vamos a validar que todo lo que se diga en esta hora esté fundamentada en la palabra de Dios. Y les doy toda la autoridad. Si en algún momento menciono algo que no está en armonía con la palabra de Dios, me pueden detener. Se los doy. Porque realmente el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. Y si no queremos ser engañados, debemos utilizar la palabra de Dios. El segundo favor es que mantengamos una oración en nuestro corazón. Por ustedes y por mí. ¿Por qué por mí? Para que lo que digas esté en armonía con la palabra de Dios. Y por ustedes para que podamos recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Y el tercer favor es que razonemos. El Señor Jesús, el Señor menciona en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, vengan y estemos a cuentas, o vengan y razonemos juntos. El Señor quiere que razonemos con Él. Entonces, a lo largo del mensaje vamos a tratar de razonar y ver si todo lo que se está diciendo está en armonía. Y todos estos favores los he fundamentado en la palabra de Dios. Cada uno de ellos. Entonces, quiero que iniciemos con eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sencillos. Ok. Viendo el repaso de la lección, me llamó mucho la atención los aportes que se abordaron. Y mientras leía y escuchaba, me llamó mucho la atención un detalle que se presenta en el libro de Génesis, capítulo 18. Y me gustaría iniciar con esto. Vamos a ir al libro de Génesis. Génesis, capítulo 18. Yo sé que ya lo leímos y estábamos muy familiarizados, pero siempre he pensado que es necesario la repetición porque en muchas ocasiones olvidamos incluso lo que se nos ha dicho. Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 18 y vamos a ver lo que nos dice el versículo 17. ¿Lo tenemos? Génesis 18, 17. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 19, crucial. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Me fascina esta descripción que da Dios mismo de Abraham. No es Abraham el que se está diciendo así, yo he andado perfectamente en el camino del Señor, sino que es Dios mismo el que está diciendo,
yo sé quién es Abraham, yo sé que él va a mandar a su casa después de sí que guarden todos los mandatos que yo le he dado, a tal punto que no le pueden cubrir lo que voy a hacer. Tengo que manifestárselo para que él esté al tanto. Y como mencionaba la hermana anteriormente, y mencionaba la hermana Sharon también, vemos cómo la misericordia y la compasión se manifiesta en la vida de Abraham. Empieza a interceder por aquellos que están alrededor suyo. Cada vez que yo leo estos versículos, o este versículo en particular, me pongo a pensar, ¿será que Dios puede dar la misma descripción de mí que la que dio de Abraham? ¿Será que Dios puede decir de nosotros, yo sé que George, yo sé que la hermana Sharon, yo sé que la hermana Marjorie, yo sé que cada uno de los que están aquí presentes van a hacer que su casa vaya detrás de mis mandatos y estatutos? Yo sé que ellos, así como Josué, pueden decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso es la intriga que cuando leo este pasaje surge en mi mente. ¿Será que Dios tiene ese pensamiento de mí? Ese es el deseo de Dios. Pero continuemos leyendo. Ya vimos este detalle, pero lo que me llama mucho la atención, o lo que me llamó la atención, es lo que se presenta ahora en el libro de Génesis capítulo 19. Después de que Abraham empieza a interceder y vemos que empieza y dice, y empieza a hablar de los 50, si hay 50 justos. Y vamos a ver estos detalles. Antes de ir al capítulo 19, quiero que veamos esto. Vamos a ir ahí al capítulo 18, pero vamos a ver el verso 23. Génesis capítulo 18 y verso 23. ¿Lo tenemos? Ok, nos dice, después de que Dios le revela cuál es su intención y cuál es su propósito y qué es lo que va a hacer, vemos que Abraham dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Me llama mucho la atención porque Abraham conocía perfectamente cuál era el carácter de Dios y quién era Dios. A tal punto que él pudo dialogar y pudo decir, Señor, tú eres justo. Si hay 50 justos en esa ciudad, aún así vas a proceder y vas a destruir la ciudad. Los justos con los impíos, es imposible que hagas tal cosa. Lejos de ti esté hacer este gran mal. Esto es lo que me llama mucho la atención. Abraham conocía quién era Dios. A tal punto que él podía decirle a Dios, Señor, esto es hacer algo malo. Si tú destruyes una ciudad con los justos y no tienes misericordia de ellos, realmente no estarías siendo justo. Y lo interesante es que Dios dice, si hay 50 justos, no lo voy a destruir. Entonces nos damos cuenta que perfectamente Abraham podía decir y podía determinar y saber cuál era el carácter de Dios. Amén. Y apeló a ese carácter, tardo para la ira, grande en misericordia y bondad, que perdona la iniquidad. Y es interesante porque eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Y cuando vemos esto, llega a la conclusión de lo siguiente. Nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Sin embargo, cuando vemos este texto, me pongo a pensar en el hecho que hay algo que es imposible para Dios. Y ustedes dirán, hermano George, ¿cómo así? Usted está hablando en contra de la palabra de Dios. Nos damos cuenta que para Dios es imposible destruir al justo. No puede. No puede destruir al justo. Porque si Dios destruye al justo, siendo justo, Dios deja de ser justo y se vuelve injusto. Entonces, para Dios es imposible destruir al justo. Y cuando vemos el relato bíblico y llegamos al capítulo 19, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes conocen muy bien la historia y si no la conocen la podemos repasar en nuestras casas, pero vamos a hacer un repaso mental. Cuando llegan los ángeles a Sodoma y a Gomorra, se meten o llegan a la casa de Lot, nos damos cuenta que después de que se da el mensaje de que la ciudad va a ser destruida, me llama mucho la atención porque solo había, el hermano mencionaba que no había ni un justo, pero había un justo, y ese era Lot. De hecho, se le conoce como el justo Lot. Solo había un justo. Muchas gracias, hermana.
Había un justo y su familia, y bueno, nos damos cuenta que de alguna u otra forma las prácticas de Sodoma habían permeado en la vida de sus hijas, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama mucho la atención es que antes de que llegase la destrucción, Dios cumplió lo que está en armonía con su carácter. Él no puede destruir al justo juntamente con el impío. No puede, es imposible. Y nos damos cuenta que el mensaje que se le da a Lot es: date prisa, porque no puedo hacer nada hasta que no haya salido. Fascinante. Un solo hombre estaba deteniendo que la destrucción viniera sobre una sola ciudad. Y esa destrucción no iba a llegar hasta que ese hombre, que era catalogado como justo, saliera y estuviese a salvo. Yo digo, ese es Dios. Ahora bien, nosotros alabamos a Dios por esto. La pregunta es, ¿somos nosotros justos? Porque si Dios no puede destruir al justo porque es justo, ¿qué pasa acaso con el impío? ¿Puede acaso Dios destruir al impío? Y la hermana mencionó anteriormente, no es que Dios trate de destruir y ande buscando a quién destruir y a quién herir. Realmente Dios da un mensaje. Y si no se llega a aceptar ese mensaje, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o segará. Entonces, si nosotros sembramos para corrupción, vamos a recibir destrucción. Si sembramos para vida y justicia, vamos a sembrar lo que es vida y justicia. Así de sencillo. Así como 1 más 1 es igual a 2. Eso es lo que la palabra de Dios nos presenta. Ahora bien, mi mensaje no está centrado en esto, pero me gustaría hacer este hincapié. Y decidí hacerlo con Abraham porque considero que que se toma en cuenta y sabemos que es el padre de la fe, es un gran ejemplo. Pero lo que me llama mucho de Abraham, la atención de Abraham, es el hecho de que Dios dice que Él sabe que Él mandará a su casa después de sí. Eso me llama mucho la atención. Y es aquí donde inicia nuestro mensaje. Quiero que vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios el capítulo 5 y el versículo 22. Mientras lo buscamos, me gustaría leer una cita que menciona lo siguiente. Se encuentra en el libro Ministerio de Curación, página 269, párrafo 1. Mientras buscamos Efesios capítulo 5, les leo. La restauración y el levantamiento de la humanidad empiezan en el hogar. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Es importante el hogar? Claro que sí. Y por eso hago hincapié en las características o la cualidad que destacó Dios de Abraham. Yo sé que Él va a mandar a sus hijos que vayan en pos de mí después de sí. Y es exactamente lo mismo que demanda Dios hoy de cada padre y cada madre que tienen pues hijos. Y eso es lo que vemos en el libro de Efesios capítulo 5. Me gusta mucho el libro de Efesios porque y particularmente este capítulo porque deja claro cuáles son cada una de las funciones y cada una de las responsabilidades que tiene cada uno de los miembros en el hogar. Y parto desde aquí. Efesios capítulo 5 y el versículo 22. ¿Lo tenemos? Ok, nos dice la palabra de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo? Como al Señor. Veamos el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, nos damos cuenta que el discurso del apóstol inicia, o el mensaje central es, sujétense los unos a los otros, pero habla directamente a cada uno de los miembros que conforman la familia. Inician con las casadas, sujetas a sus maridos, pero pone un modelo, esa era la palabra. Pone un modelo, como al Señor.
Y después cuando llega el esposo dice amar como Cristo. Entonces nos damos cuenta que hasta este punto, si el hogar únicamente está conformado por el esposo y la esposa, nos damos cuenta que no están excluidos del hecho del mandato divino. Tienen que amarse los unos a los otros como amarían al Señor. En otras palabras, el modelo perfecto para que se pueda seguir y tener un hogar estable, así como lo tuvo Abraham hasta cierto punto, porque sabemos que tuvo sus excepciones, pero después se arrepintió. Bueno, pero no vamos a entrar en esos detalles. Para que podamos tener un hogar como el que tuvo Abraham, de tal forma que el Señor pueda decir, yo sé que Él va a mandar a su casa después de sí, la clave es tener a Cristo en el hogar. Y muchas veces se trata de pasar por alto, se tiene excelente de todo lo demás, se tiene educación, se tienen estudios, se tiene trabajo, pero no se tiene a Cristo. Si Jehová no edifica la casa, exactamente, en vano trabajan los que la edifican. Pero no queda aquí, porque cuando vamos al libro de Efesios, ahí mismo, pero al capítulo 6, vemos que el mensaje continúa ampliándose y extendiéndose para cada uno de los miembros de la familia. Efesios capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1. Vamos a leer algunos textos salteados, no todos por cuestión de tiempo, pero vamos a ver. Efesios el capítulo 6, versículo 1 nos dice, lo tenemos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, hasta los niños tienen responsabilidades. Nos damos cuenta que ellos tienen que obedecer, así como Cristo fue obediente. Sigue siendo el mismo modelo. Versículo 4. Y ahora le habla a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Nos damos cuenta que cualquier miembro de la familia puede voltear y ver a Cristo, porque ese es el modelo perfecto para cada uno. Y podríamos decir, bueno, pero Cristo estuvo en la tierra, pero no tuvo hijos. Pero fue un hijo, siendo obediente, se sometió a la voluntad de sus padres. Incluso no les cuestionaba, sino que era perfectamente obediente. Desde la niñez podemos ver que nuestro Salvador es nuestro ejemplo. En su vida adulta sigue siendo nuestro ejemplo. El detalle es que muchas veces nos apartamos de ese ejemplo para formar nuestro propio ejemplo, porque consideramos que tenemos las bases necesarias para ser conforme nosotros queramos. Ese es el detalle. Y ese es un gran problema. El título de este mensaje, porque no se los he dado, es Viviendo a los pies de Cristo. Amén. Quiero que vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, y vamos a leer del versículo 16 al 22. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. ¿Lo tenemos? Es una historia muy conocida y con la cual muchas veces nos podemos familiarizar. Y creo que de tanto en tanto deberíamos de repasar esta historia, porque cada día trae su propio afán. Y cada día hay victorias que tenemos que obtener. Pero me llama mucho la atención esta historia. Es la historia del joven rico. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Les parece que es una pregunta válida? ¿Qué bien he de hacer para tener la vida eterna? ¿A ustedes les parece que esto es válido? Podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Claro que sí. Me parece súper válido, porque esto muestra, y esta pregunta es loable, porque esto muestra que la intención de este joven era hacer la voluntad de Dios y obtener la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ok. Conforme vamos leyendo la historia, vemos que la situación cambia, pero vamos a ver. Nos dice el versículo 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Versículo 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Ahora bien, vemos que Jesús le dice, ok, si tú quieres entrar en la vida eterna, tienes que hacer esto, tienes que guardar los mandamientos porque esto es lo justo. Y lo que me llama mucho la atención es la actitud del joven. El joven dijo, eso ya lo he guardado desde mi juventud, eso ya lo he hecho. Y la pregunta que hace parece que este joven está interesado realmente en obtener la vida eterna. ¿Qué más me hace falta? Y esta pregunta me llama mucho la atención porque a pesar de que el Señor Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer, el joven reconoce que hay algo que falta. Quiere saber si hay algo más que necesita hacer para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Será que nosotros hacemos esas mismas preguntas? Creo que nosotros deberíamos de hacer constantemente esa pregunta. Señor, ¿qué más me hace falta? Deberíamos preguntarnos si estamos en el camino o si nos estamos apartando de él. Y me parece que este joven está procurando estar en el camino. Sin embargo, cuando vemos la respuesta del Señor Jesús, o cuando vemos que este joven recibe la respuesta del Señor Jesús, nos damos cuenta que no tenía tan buenas intenciones como aparentaba tenerlas. Y muchas veces nosotros podemos ser este joven rico. Nos damos cuenta que el Señor le menciona una cosa te hace falta. Una. ¿Cuántas? Una. No le dijo 2, 3, 10, 5. Una sola cosa. Una sola cosa nos puede excluir de tener la vida eterna. Es suficiente. Una. Y nos damos cuenta que cuando el Señor Jesús le dice, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. El joven se entristeció. ¿Por qué se entristeció? ¿Acaso no era eso lo que quería saber? ¿Qué me hace falta para tener la vida eterna? Pero se entristeció, dice la palabra de Dios, porque vio que tenía muchas riquezas. Entonces nos damos cuenta que todos esos mandamientos que él decía guardar, no los estaba guardando perfectamente, porque había algo. Y cuando vemos los mandamientos que Jesús enlista, menciona, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y nos falta uno. No le menciona, no codiciarás. Este joven no tenía que codiciar nada porque todo lo tenía, pero era ese el que le estaba impidiendo obtener la vida eterna. Y cuando nos damos cuenta de que Jesús le da la respuesta, este joven se va muy triste y nos damos cuenta que realmente no estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Cristo. ¿Será que nosotros somos estos jóvenes ricos? Quizás decimos, bueno, yo no tengo muchos bienes ni riquezas, pero hay algo probablemente que nos está reteniendo de entregarnos por completo al Señor. Pueden ser nuestros pasatiempos, incluso puede ser nuestro trabajo. ¿Será que está quitándonos el tiempo que deberíamos de dedicarle a Dios? Porque este joven aparentemente era muy sincero en su solicitud, pero después cuando se le dijo que era lo que tenía que hacer, le pareció que la carga era pesada. Y muchas veces, vemos la parábola del sembrador, muchas veces los afanes de la vida ahogan la semilla y ya no se puede crecer porque ya está ahogada. Nos damos cuenta que realmente el propósito del Señor Jesús con esta historia es que podamos reconocer cuál es nuestra condición. Ese siempre va a ser el propósito de nuestro Salvador, que podamos reconocer dónde estamos, qué estamos haciendo y qué tenemos que mejorar. Cuando reconocemos dónde estamos, el Señor Jesús siempre nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y no nos va a dejar pasar de ese punto hasta que lo obtengamos. Así es misericordioso y paciente es. No nos va a dejar avanzar. Probablemente, por ejemplo, probablemente yo tenga problemas con el hurto. Supongamos que yo soy un ladrón. El Señor me muestra que soy un ladrón, pero también puede ser que sea desobediente a mi padre o a mi madre. Pero el problema mayor que tengo es que soy un ladrón y probablemente el Señor dice, necesito que trabaje primeramente con esto, porque si trabaja con lo otro, probablemente no termina con esto y empiece a hacer otras cosas y después se desvía.
Entonces el Señor dice, vamos a ir paso a paso. Y probablemente esto nos va a tomar toda la vida. Obtener victoria sobre cada una de las situaciones que nos apartan del Señor. Pero ese es el propósito del Señor. Por eso siempre se compromete a estar con nosotros a nuestro lado derecha y llevarnos de la mano. Y si caemos, ahí está para levantarnos. Amén. Este es nuestro Señor. Ahora bien, ¿por qué viviendo a los pies de Cristo? Como les mencionaba anteriormente, muchas veces nos desviamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Y pensamos que estamos haciendo lo bueno y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo malo. Por eso les hacía la pregunta y les decía que muy frecuentemente deberíamos de hacernos las consultas. ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué más me falta? Porque si nos damos cuenta, este joven pensaba que tenía absolutamente todo. Prácticamente tenía el cielo ganado, pensaba él. Y probablemente nosotros podemos ser esos, como les mencionaba. Recordamos en Mateo capítulo 7, versículo 21, que el Señor Jesús menciona, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Acaso estas personas no son cristianas? Claro que sí. Lo llaman Señor. Usted no puede llamar a Jesús Señor si usted no lo reconoce como su Señor. Son cristianas. Siempre me ha llamado la atención esto. Sin embargo, piensan que están haciendo lo correcto. El Señor Jesús le dice, o más bien ellos contestan y dice, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Es loable, es buenísimo. Sin embargo, el Señor Jesús dice, yo no los conozco. Entonces es interesante porque se observa que estos hicieron la obra que correspondía a cristianos, pero en su corazón no lo eran. Eran como el joven rico. Pensaban que estaban haciendo lo correcto, que tenían el cielo ganado, pero no se dieron cuenta que les faltaba una sola cosa. Y esa era la más importante, la que los estaba excluyendo de la vida eterna. Y nos damos cuenta que en este pasaje el principal problema es que Jesús no los conoce. Si Jesús no los conoce, eso significa que ellos tampoco lo conocen. Pero piensan que lo conocen. Es interesante. Esto parece un acertijo. ¿Cómo usted va a hacer las obras de alguien que no conoce? Y es posible, porque eso es lo que muestra la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que hay algo que tenemos que hacer, pero si ese algo que estamos haciendo, lo estamos haciendo sin Cristo, nos vamos a perder. Nos vamos a perder. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, ok. Me alegra mucho. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cuando vamos al libro de Mateo, ahí mismo en Mateo, pero ahora el capítulo 25, hay una historia con la cual muchos podemos estar o estamos familiarizados. Mateo capítulo 25. Esta historia Jesús la relata después de que los discípulos le preguntan, Señor, ¿qué señales habrán del fin del mundo y de tu venida? El Señor Jesús expresa todos los detalles en Mateo capítulo 24, pero cuando llegamos a Mateo capítulo 25 es interesante. Aquí encontramos la parábola a las 10 vírgenes. Y vamos a hacer un breve repaso porque creo que ya lo conocemos y por cuestión de tiempo. Nos damos cuenta que habían 10 vírgenes, 5 eran fatuas y las otras 5 eran, prudentes o sensatas. Nos damos cuenta que pareciera que no había ninguna diferencia entre estos dos grupos. Lo interesante es que muchas veces decimos que las vírgenes insensatas son personas que no conocen el mensaje. Sin embargo, las características y cualidades mencionan que son vírgenes, mencionan que tienen lámparas, mencionan cualidades que únicamente catalogan y caracterizan a la iglesia. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos damos cuenta que tienen el testimonio de la palabra de Dios, pero aún así les hace falta algo. Y tienen algo o no tienen algo que las otras sí tienen. Por eso se les considera sensatas. Y lo que tienen unas que no tienen la otra es, ¿qué es? Y el aceite representa. Entonces es interesante porque a pesar de que tienen el testimonio de la palabra de Dios,
a pesar de que probablemente externamente manifiesta que son puras y sin manchas, les hace falta algo que no tienen las otras, y ese algo que les falta las excluye para que entren en el reino de los cielos. Podemos estar 20 años, 10 años, 50 años en la iglesia y aún así perdernos. ¿Cómo así, hermano George? Claro que sí. Nos damos cuenta que la parábola presenta que estas vírgenes no entraron simple y sencilla, y aunque utilice la palabra simple y sencilla, realmente no es algo simple y sencillo, porque es algo de toda la vida, pero no entraron porque les faltaba el Espíritu Santo. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo usted va a ser seguidor de Cristo sin tener el Espíritu Santo? Y ese es el detalle. Muchos de nosotros nos esforzamos por reformar nuestra conducta, pero no reformamos el carácter. Ustedes dirán, hermano George, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Que reformamos la conducta, pero no reformamos el carácter. Claro que sí. Pensamos que el problema es robar y no nos damos cuenta que el problema es codiciar. Ahora bien, ustedes dirán, hermano George, ¿pero no es acaso lo mismo? Claro que no. Cuando Jesús hablaba con los escribas y fariseos, los escribas y fariseos le decían, ¿por qué sus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? Que muchas veces se lavan las manos antes de comer, si no, de otra forma están contaminados. Y nosotros conocemos muy bien la historia. Jesús les dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Esto contamina al hombre porque del corazón sale. Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Nos damos cuenta que eso es lo que contamina al hombre. Entonces, como les mencionaba anteriormente, muchas veces nosotros procuramos reformar nuestra conducta, pero no permitimos que Dios reforme nuestro carácter. Y esta obra únicamente la puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, el problema de las 10 vírgenes es que no permitieron, el problema de las 5 vírgenes insensatas o fatuas es que no permitieron que el Señor, a través de su Santo Espíritu, reformara su carácter. Eso las excluyó del reino de los cielos. Eso es. Hay cambios que tenemos que realizar en nuestras vidas, que el Señor está procurando cambiar. Pero todo va a depender en el grado en que nosotros permitamos que el Señor actúe en nuestra vida. Si no permitimos que actúe, no lo va a hacer. Por más que quiera, no lo va a hacer. Y eso es otra cosa que Dios no puede hacer, no nos puede obligar. Puede influir para que nosotros actuemos de una u otra forma y nos puede mostrar el camino, pero no nos puede obligar a tomar una decisión. Muchas veces nosotros quizás quisiéramos que el Señor nos obligue a hacer algo que es bueno, pero el Señor no nos puede obligar ni siquiera a hacer lo bueno. Nadie nos puede obligar a hacer algo. No podríamos culpar a nadie por algo malo que hicimos, porque nosotros tomamos la decisión. El Señor está tratando de mostrarnos que Él está tratando de hacer una obra, o está procurando hacer una obra en nosotros. Y a través de esta parábola presenta que llegará el punto al final de la historia, como lo mencionaba el hermano en el repaso de la lección. En Apocalipsis capítulo 6 nos damos cuenta que hay un grupo de personas que exclaman y dicen, a los montes caed sobre nosotros y escondednos del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo interesante es que a través de la parábola de las 10 vírgenes nos damos cuenta que muchas de esas personas serán personas que conocieron el mensaje, pero no permitieron que el Señor realizara su transformación en ellos. Y eso es interesante, porque como les mencionaba, pueden pasar 50 años y aún así perdernos. Sería triste, ¿no? Sería muy triste. Pero el Señor nos da esperanza para que podamos hacer los cambios que tenemos que hacer ahorita mientras tenemos tiempo, que estamos en el tiempo de gracia. Y para ya ir concluyendo, porque no quiero cansarlos. Hay una historia que me llama mucho la atención, y es la de el rey Ezequías.
Creo que en ocasiones lo he mencionado, pero nosotros conocemos a este rey. Vamos a ir a Segunda de Crónicas para ver qué aconteció con este rey. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y vamos a ver los versículos 24 al 26. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 24 al 26. Amén. Amén. Ok, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dijo, y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló y él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y finalizamos con el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esto me llama mucho la atención. Y creo que lo he mencionado, pero como les mencionaba en la repetición está el aprendizaje. Y lo que me llama mucho la atención es que cuando vemos al rey Ezequías y consideramos su vida y sus acciones, nos damos cuenta que el rey Ezequías era un buen rey, hasta cierto punto. Mientras los reyes anteriores que él habían edificado altares y habían adorado a falsos dioses, el rey Ezequías se propuso hacer lo que era correcto. El rey eliminó los altares y los echó por tierra. Incluso hizo obras de ingeniería. Sin embargo, hubo un detalle, una sola cosa que Ezequías, a la duda de la palabra de Dios, no hizo correctamente. Y cuando recibió la enfermedad que recibió, observamos que el Señor le prolongó y le extendió la vida. Sin embargo, él no fue correspondiente. Y lo que me llama mucho la atención es el hecho de que menciona que el Señor lo dejó para mostrar lo que había en su corazón. Así de misericordioso es Dios. Ezequías pensaba que él estaba haciendo lo correcto, pero a través de esta prueba Dios le mostró que había algo que estaba haciendo incorrecto. Una sola cosa te hace falta. Lo bueno es que el rey Ezequías fue correspondiente ante este llamado y se arrepintió y el Señor le perdonó. No hizo lo que era correcto, no glorificó el nombre de Dios, sino que se enalteció a sí mismo, se exaltó a sí mismo sobre Dios, y esto prácticamente era el punto de su caída. Probablemente nosotros podemos ser como el rey Ezequías, pensar que estamos haciendo todo correctamente, sin embargo no estamos permitiendo que Dios pruebe nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer, probar nuestro corazón para ver si hay en él maldad. Pero cuando se manifieste la maldad que hay en nuestro corazón, lo que hemos de esperar es que el Señor nos transforme y nos cambie. Y está dispuesto a hacer esto. El detalle es que muchas veces somos nosotros los que estorbamos la obra. Porque el mensaje es viviendo a los pies de Cristo. Cuando observamos el sacrificio de Cristo, yo no sé si nosotros llegamos a comprender la magnitud del sacrificio de Cristo. Yo les soy sincero, cada vez que pienso en el sacrificio de Cristo, me parece imposible. Y no imposible el hecho de creer en que el Hijo de Dios vino, sino ver a cuán grado llegó el pecado que ni siquiera el Hijo de Dios se podía salvar de eso.
Y a veces jugamos con el pecado y pensamos que no es nada, que es inofensivo. Pero cuando vemos la cruz, o más bien, no la cruz, el sacrificio de Cristo, nos damos cuenta que el pecado no es nada inofensivo. ¿Y por qué les menciono esto? Cuando vemos el antiguo Israel, Israel tenía lo que conocemos como el santuario. A mí me fascina estudiar el santuario, ver el santuario, porque ahí se tipifica y se observa perfectamente el plan de salvación. Vamos a repasar un poco y ya ahora sí con esto termino. Cuando alguien pecaba, ¿qué era lo que tenía que hacer? Muy sencillo. Para nosotros quizás sea sencillo, pero realmente no era nada sencillo. El pecador tenía que presentarse con un sacrificio, un cordero que era perfecto, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Así. Entonces nos damos cuenta que este pecador llegaba con su animalito, listo. Ahora bien, el pecador tenía que hacer algo, tenía que darle muerte a ese ser inocente, pero antes de matarlo, tenía que poner sus manos sobre él y confesar todos sus pecados. La pregunta es, ahora, después de que el pecador, después de que la persona mataba a ese cordero, ¿quién tenía el pecado? ¿Él o el cordero? Es interesante. Y si el cordero era perfecto, sin mancha y arruga, ahora ¿quién tenía la vida perfecta, sin mancha y sin arruga? El que era pecador. Por eso, la persona. Y esto es interesante, porque cuando vemos este acto tan sencillo, entre comillas, comprendemos qué fue lo que hizo Cristo. Si nosotros nos imaginamos estando enfrente de ese sacrificio, comprendiendo que el que está en la cruz murió por los pecados, ¿quiénes eran los que tenían que estar ahí? Sin embargo, al él estar ahí, ¿quién es considerado pecador? ¿Él o yo? Y eso es lo que me llama mucho la atención. Y yo les decía, para mí esto parece imposible. ¿Cómo una persona perfecta, un ser perfecto, una persona que hizo todo lo correcto, está muriendo en lugar de otro? Y ahora surge la pregunta, si él está ahí por los pecados, ¿quién ahora tiene la vida perfecta de él? Ese es el detalle. Que el plan de Dios es que nosotros tomemos la vida perfecta de Cristo y la adoptemos. Sin embargo, muchas veces nos resistimos y queremos seguir en la vida de pecado, rechazando el sacrificio de Cristo. Pero cuando nosotros realmente contemplamos el sacrificio de Cristo, comprendemos que si nosotros somos mentirosos cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, ahora el mentiroso no soy yo, sino que es Él. Para mí mi mente no comprende esto, porque para mí es injusto. Porque como, por ejemplo, si un asesino mató, ahora Cristo se presenta y dice, yo voy a tomar tu vida, dame tus pecados y yo los voy a tomar como si fueran míos. Y tú vas a tomar mi vida. Ahora tú vas a ser el perfecto y yo voy a ser el que se hace pecado para que tú puedas vivir. Asombroso. Cuando yo llegué a ver esto, yo dije, realmente necesito ayuda. Porque si la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios y que no hay bueno ni a uno, yo digo, necesito ayuda. Porque no es justo que alguien que era inocente esté cargando con mis pecados, gracias por el sacrificio, pero cuando llegamos a tener la comprensión y la magnitud del sacrificio de Cristo, creo que en nuestras vidas las cosas deberían de cambiar. Gloria a Dios, amén. Ya no deberíamos de pecar deliberadamente, porque comprendemos lo que hizo el sacrificio, lo que hizo que nuestro Salvador estuviera ahí. Fuimos nosotros, pero Él estuvo dispuesto a hacerlo. Pero comprendemos que no es justo. Para mí no es justo. Y es ahí donde se muestra la misericordia. Y cuando vemos el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 1 en adelante, comprendemos que la palabra de Dios, el apóstol menciona que la ley era débil. Y uno dice, ¿cómo que la ley era débil? La ley era débil para salvar al pecador, no lo podía salvar. Por eso Cristo se tuvo que manifestar. Y cuando realmente observamos esto, o yo observo esto, me doy cuenta que realmente muchas veces somos ingratos. Muchas veces. Y despreciamos el sacrificio. Y pensamos y decimos, es que Dios es misericordioso y Él me va a perdonar. Él va a entender que yo tengo una naturaleza pecaminosa y que yo
y que él va a entender. Así no funciona. Eso se llama presunción. Así no funciona. Cuando el Señor nos muestra lo que es malo, el Señor espera que nosotros escojamos lo que es bueno. Si nosotros caemos voluntariamente para hacer lo malo, ¿qué será en nosotros? Si nosotros lo hacemos una y otra vez, empezaremos a resistir la voz del Espíritu Santo. Y ahora, si resistimos la voz del Espíritu Santo, ¿quién nos va a convencer de pecado? No va a haber nadie que lo pueda hacer. Dije que este iba a ser el último, pero para validar, porque les dije que íbamos a utilizar la Biblia y que solo la Biblia sea presentada para validar este hecho. Porque muchas veces pensamos y decimos, no, yo puedo seguir pecando porque por sí tengo una naturaleza pecaminosa que está inclinada al mal y bueno, etc. Nos vamos a dar cuenta que la Biblia no lo ve así. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. Me fascina el libro de Hebreos. Vamos a ver exactamente. Hebreos, el capítulo 10. Vean lo que dice el versículo 26. Vean que no son mis palabras. Hebreos capítulo 10, versículo 26. ¿Lo tenemos? Ya voy a ir finalizando. Ahora sí, con este sí. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y uno dice, ¿cómo así? Pero Cristo murió por todos los pecados. Pero el texto es claro. Si nosotros, sabiendo que Cristo murió por nuestros pecados, voluntariamente nos entregamos para pecar, prácticamente voy a permitir que la palabra de Dios lo siga diciendo. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, si nosotros decidimos pecar voluntariamente, conociendo lo que Cristo hizo por nosotros, el sacrificio que Dios estuvo dispuesto a hacer, nos convertimos en adversarios de Dios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Terrible. Y ustedes dirán, terrible, ¿por qué? Porque el texto claramente dice que si nosotros decidimos pecar voluntariamente, es como si estuviéramos pisoteando el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros. Y dice, ya no, para usted ya no queda más perdón ni sacrificio. Creo que cuando vemos este tema, desde este punto de vista, creo yo que las cosas cambian. Porque cuando yo veo este texto, yo digo, en conclusión, debería darme pavor pecar. Debería darme pavor pecar. Y no me malentiendan. Ustedes dirán, hermano George, y los pecados de ignorancia, ese es otro detalle. Si usted peca y no sabe que está pecando, pero cuando se da cuenta que pecó, lo que se espera es que acuda al Señor. Y en el pueblo de Israel, a pesar de que el pueblo confesaba sus pecados todos los días, en el día de expiación se hacía remisión de los pecados de ignorancia del pueblo. Aquellos pecados que el pueblo ni se imaginaba que eran pecados, eran perdonados en esos días, aunque ellos ni sabían. Pero lo que Dios demanda de nosotros es que aquellos pecados que nosotros conocemos y sabemos de nuestras vidas y que el Señor nos ha mostrado que tenemos que cambiar, lo que el Señor espera de nosotros es que obtengamos la victoria aceptando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y que tomemos su vida perfecta de tal forma que seamos perfectos en Él, en Dios. Entonces, que el Señor les pueda bendecir. Y si me tocara resumir el mensaje, diría que realmente se ha hecho un gran sacrificio por nosotros. No tiene precio. Y ver que
y ver lo que hace el pecado, de tal forma que hizo que el mismo Hijo de Dios tuviera que descender, muestra la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que muestra el hecho que realmente Dios no quiere que ninguno perezca. Ese es el propósito. Ahora bien, si alguno de nosotros perece, no es porque Dios lo permitió, sino porque nosotros le rechazamos. Entonces, que el Señor les pueda bendecir y que podamos permitir que el Señor examine nuestras vidas y podamos hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que, comprendiendo que los justos no pueden ser destruidos por Dios, que podamos vivir con Él por justicia y por la justicia en Él. Entonces, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos exaltamos al poderoso de